Me llamo Isaac y tengo 38 años. Soy pastor de la iglesia Grace Fellowship, un puesto que ha dado forma a mi vida desde que tengo memoria. Durante años, mi vida ha estado guiada por la fe, una fuerza guía que ha dado forma a cada una de mis decisiones, acciones y respiraciones. Sin embargo, una noche extraordinaria, mientras ascendía a la montaña, ocurrió algo que alteraría para siempre el curso de mi vida. Ahora estoy ante ustedes con el corazón apesadumbrado, no solo como pastor, sino como alguien que cree que Dios me ha elegido para transmitir un mensaje urgente, uno que me siento obligado a compartir con todos los que quieran escuchar. Esa noche, un peso inexplicable se instaló en mi interior. No era el agotamiento habitual de mis deberes pastorales, la rutina que se había convertido en mi vida, sino algo mucho más profundo, algo que no podía simplemente ignorar. Era un llamado, una abrumadora sensación de urgencia a la que sabía que tenía que responder. Invité a algunos miembros de nuestra congregación a unirse a mí en una vigilia de oración. Juntos, comenzamos nuestro ascenso a la montaña, con pasos firmes pero el aire cargado de una sensación tácita de aprensión. El bosque que nos rodeaba parecía estar vivo, como si los mismos árboles nos estuvieran observando, susurrando en el viento. Pero a pesar de la inquietud en el aire, seguimos adelante, decididos a que este viaje tenía un propósito. Cuando llegamos a la cima, un silencio profundo y extraño nos envolvió, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Formamos un círculo, nuestras manos entrelazadas en oración, y comenzamos a invocar a Dios. Y mientras orábamos, algo cambió. Al principio, fue suave, una calidez, una presencia que parecía rodearnos, como si la atmósfera misma estuviera infundida de divinidad. Pero luego, el cielo mismo pareció responder. Apareció una luz que no se parecía a ninguna otra que hubiera visto antes. No era el resplandor de la luna o las estrellas, era algo mucho más vivo, algo radiante y palpitante con energía, como si el universo mismo estuviera observándonos. Cerré los ojos, pero el temblor de mi cuerpo se volvió incontrolable. Cuando los abrí de nuevo, la luz que nos rodeaba se había vuelto tan intensa que apenas podía distinguir los rostros de quienes estaban a mi lado. Mi corazón se aceleró y una ola de asombro y miedo me invadió. Traté de levantarme, de ponerme de pie, pero mis piernas se doblaron debajo de mí y caí de rodillas. En ese momento, me di cuenta de que esta no era una experiencia común. La presencia de Dios estaba aquí, inequívoca e innegablemente. Mis manos temblaron y luego, sin previo aviso, sentí que una fuerza invisible me atraía, me empujaba. Era como si un viento poderoso me arrastrara, pero sin resistencia, como si me estuvieran levantando suavemente del suelo. Miré hacia abajo y, para mi horror, vi mi propio cuerpo inmóvil en la tierra. Un miedo frío se apoderó de mi corazón. ¿Era esto? ¿Había muerto? Mi corazón pareció detenerse mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. El silencio que me rodeaba no se parecía a nada que hubiera conocido antes. No era un silencio pacífico, sino profundo, profundo y aterrador. Sin embargo, dentro de ese silencio, había una paz extraña, una paz que no puedo describir por completo, pero que me envolvió mientras mi alma avanzaba. La montaña debajo de mí desapareció y sentí que me elevaba más alto y más lejos de todo lo que alguna vez había conocido. Había comenzado un viaje, uno que nunca podría haber predicho. A medida que me alejaba de la cima de la montaña, me sentí como si estuviera suspendida entre el cielo y la tierra, cada parte de mí atraída hacia algo inconmensurablemente más grande. Y entonces, apareció un túnel de luz ante mí. Era largo, se extendía sin fin, latía con vida propia. Esta no era una luz común, no solo iluminaba el camino, sino que penetraba, exponiendo las profundidades de mi alma, revelando todo lo que alguna vez había sido. Seguí avanzando, aunque ya no estaba segura de cómo, como si mis pies ya no tocaran el suelo. Entonces, escuché las voces. Al principio, eran susurros débiles, pero rápidamente se hicieron más fuertes, convirtiéndose en gritos agonizantes, como si el aire mismo estuviera desgarrando la estructura de mi ser.
El miedo surgió dentro de mí. Mi instinto me gritó que diera la vuelta, que escapara, pero no había vuelta atrás. El túnel se cerró a mi alrededor y las voces se volvieron ensordecedoras. Y luego, con la misma rapidez, todo cayó en un silencio absoluto. Pero ese silencio no era del tipo reconfortante. Estaba lleno de terror, del tipo que te hace darte cuenta de que estás parado en el umbral de algo más allá de tu comprensión. Y entonces, en medio de ese silencio, una figura apareció ante mí. Surgió de la luz como si fuera parte de ella, pero distinta. Era Jesús. No había duda, ninguna pregunta. Su presencia era abrumadora, tranquilizadora y poderosa a la vez, una paz que mantenía todo en equilibrio mientras soportaba un peso innegable. En ese momento, comprendí, no estaba presenciando un sueño o una visión. Esto era real. Esto era divino. Había sido elegido para encontrarme con la presencia de algo mucho más grande que yo, algo eterno y trascendente. Y en ese momento, supe que había sido enviado de regreso por una razón, para compartir un mensaje. Para entregar una advertencia. Una advertencia que es urgente y necesaria para que todos la escuchen. El momento, creo, se está acercando. No necesitaba decir una palabra. Mis rodillas se doblaron como si el universo mismo me estuviera obligando a reconocer la magnitud de su presencia. Cuando finalmente encontré el coraje para levantar la mirada y mirarlo a la cara, me encontré con una expresión que nunca olvidaré. No era solo paz lo que irradiaba de él, había algo más, una profunda y dolorosa tristeza entrelazada con una urgencia penetrante y abrumadora. Sus ojos se fijaron en mí con la mirada cómplice de alguien que tenía una verdad mucho más allá de lo que yo podía entender, una verdad que necesitaba desesperadamente comprender. Verás lo que pocos han visto, dijo. Su voz no era solo sonido, era una fuerza, una energía divina que llegó a lo más profundo de mí, atravesando mi alma. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, una puerta colosal apareció ante nosotros, aparentemente de la nada. La puerta era enorme, forjada con algo que parecía hierro oscuro, y tenía marcas que latían, brillando débilmente como brasas en un fuego moribundo. De alguna manera, supe al instante que lo que había al otro lado estaba más allá de cualquier cosa buena, más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. La puerta se abrió con un crujido, revelando una visión que casi me destrozó el corazón. Lo que vi fue el infierno, no solo un concepto abstracto o una idea lejana, sino el infierno, real y vivo ante mis ojos. La primera sensación que me golpeó fue el calor, un calor sofocante y absorbente que no era como el calor del sol. Era más opresivo, como si el aire mismo se hubiera incendiado. El calor era insoportable, como si cada respiración que tomaba fuera fuego. Y los gritos, gritos que parecían originarse en cada rincón de este lugar de pesadilla, perforaban el aire. No eran solo sonidos, eran los gritos de las almas en tormento, un tormento tan profundo y crudo que parecía que viniera de su mismo núcleo. El suelo ante mí era un vasto e infinito lago de fuego, mezclado con sombras que se deslizaban y se retorcían, moviéndose como si estuvieran vivas. Cada vista, cada sonido, cada sensación era demasiado abrumadora para comprenderla. Era como si mi mente estuviera siendo atacada, luchando por aferrarse a su propio sentido de la realidad. Traté de apartarme, pero sentí que la mano de Jesús agarraba firmemente la mía. Tienes que ver, dijo, con voz firme, aunque llena de dolor. Me temblaban las piernas, todo mi ser gritaba que cerrara los ojos y mirara hacia otro lado, pero no podía. Estaba destinada a enfrentar esta realidad, esta pesadilla implacable que se extendía interminablemente ante mí. Cada paso que daba parecía arrastrarme más hacia este infierno, más hacia su abrumador caos. Y entonces, un pensamiento me golpeó como una daga en el corazón: ¿qué pasaría si terminara aquí? ¿Qué pasaría si, en un abrir y cerrar de ojos, mi alma fuera arrancada de mi cuerpo y arrojada a este lugar? Mi mente repasó rápidamente todas las veces que había ignorado los susurros silenciosos de Dios, todos los momentos en que me había alejado de su llamado.
Una fría comprensión me invadió, ¿y si merecía este lugar? Jesús me miró, su mirada llena de un profundo y consciente dolor, como si pudiera ver la agitación dentro de mí. Todavía había más para presenciar, y yo lo sabía. Lo que estaba viendo ahora era solo el comienzo. Mi mente gritaba por escapar, pero mis pies, cualquiera que fuera la fuerza que me sujetaba en ese momento, no se movían. No podía huir, no podía dar marcha atrás. El infierno se desplegaba ante mí, revelando tormentos tan crueles e inimaginables que las palabras no lograban describirlos por completo. Lo primero que vi fueron las almas, incontables almas, retorciéndose en agonía. Parecían ser consumidas por el fuego desde adentro, sus cuerpos retorcidos por el dolor, cada fibra de su ser torturada por una fuerza invisible. Los gritos de dolor llenaban el aire, pero no era el ruido lo que más me impactó. Era la desesperación, la absoluta y absoluta desesperanza que se cernía sobre ellos como una manta sofocante. Sus rostros estaban contorsionados por un sufrimiento sin fin, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras gritaban desesperados, sabiendo que no había más esperanza, ninguna escapatoria. Jesús me guió suavemente a una zona diferente, y lo que vi a continuación me heló la sangre. Era un grupo de líderes religiosos, hombres que alguna vez habían tenido poder e influencia, ahora estaban encadenados por una oscuridad que parecía estar hecha de fuego y sombra. Verlos hizo que mi corazón se encogiera de dolor. Estos son los que usaron mi nombre para su propio beneficio, dijo Jesús, con la voz cargada de dolor. Prometieron salvación, pero solo trajeron más esclavitud. Manipularon la fe y trataron la verdad como moneda de cambio. Uno de los hombres me miró fijamente. Su mirada estaba llena de una profunda desesperación, y aunque su boca se movió como para hablar, solo surgió un sonido débil y sofocado. Era como si incluso su voz hubiera estado prisionera del tormento eterno que lo rodeaba. Me estremecí al pensar, ¿qué hubiera pasado si yo, en mi orgullo o negligencia, hubiera seguido ese mismo camino? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera convertido en uno de ellos? Jesús señaló a otro grupo en la distancia y juntos nos dirigimos hacia ellos. Eran jóvenes, con el rostro desencajado por un profundo pesar que parecía como si sus propias almas gritaran, aunque no saliera ningún sonido de sus bocas. Sus expresiones reflejaban la profundidad de las decisiones que habían tomado, decisiones que nunca podrían deshacer. Ellos vivieron sin temor, dijo Jesús, con voz tranquila pero firme. Eligieron sus propios caminos, sabiendo que estaban equivocados, pero sus corazones se endurecieron. Me negaron en sus vidas, y ahora claman por misericordia. Pero el tiempo de elegir ha pasado. Ya no hay más tiempo. El peso de las palabras de Jesús me oprimía con fuerza, cada declaración tenía una profundidad insoportable. Cada rostro que pasábamos parecía contar una historia llena de dolor y pérdida, pero también una advertencia, un duro recordatorio de las consecuencias de las decisiones que tomaban. A medida que caminábamos más, vi parejas. Sus cuerpos estaban separados por barreras invisibles, pero su angustia estaba innegablemente conectada. Estos son los que despreciaron el pacto sagrado del matrimonio, dijo Jesús, con su voz llena de dolor. La infidelidad, el abuso, el egoísmo, estas cosas han destrozado no solo sus vidas, sino las vidas de sus familias y las generaciones venideras. Podía sentir que mis piernas comenzaban a ceder bajo mí, el peso de lo que estaba presenciando era demasiado para soportar. Jesús, siempre firme, me sostuvo con una mano suave. No estás aquí para ser destruido, dijo suavemente, sino para aprender. Lo que estás viendo, Emmanuel, es justicia. Muchos tuvieron sus oportunidades, pero las ignoraron. Eligieron el pecado una y otra vez, incluso cuando sabían la verdad. ¿Qué pasaría si estuvieras allí? ¿Qué pasaría si, en este mismo momento, te vieras obligado a enfrentar todas las veces que ignoraste las advertencias de Dios? El pensamiento me golpeó como una espada en el corazón. Cada alma que veía parecía un reflejo de las decisiones que todos enfrentamos, las tentaciones que surgen todos los días. Había visto tanto,
pero el peso de todo parecía volverse más pesado. En ese momento, no pude contener las lágrimas por más tiempo. Clamé a Jesús: ¿por qué? ¿Por qué hay tantos aquí? No lo sabían, no tuvieron otra oportunidad. Con una mirada triste, él habló, y sus palabras se quedaron conmigo. Los amé, Emmanuel. Los esperé, pero cada uno eligió su propio camino. Mi sacrificio nunca fue impuesto a ellos, fue una elección. El infierno no es solo un lugar de sufrimiento. Es un lugar de decisiones perdidas, de arrepentimiento eterno. El peso de sus palabras permaneció en el aire, una certeza aterradora. Sabía, en el fondo, que todavía había más que ver, más que entender. Caminamos más profundamente en el abismo, un lugar donde el tiempo parecía perder su significado. La atmósfera se espesó a mi alrededor, el aire mismo estaba pesado por el peso de los pecados que habían cometido aquellos atrapados en ese lugar. De repente, Jesús se detuvo ante una estructura enorme que parecía surgir del suelo mismo. Era una habitación enorme, sus paredes hechas de algo parecido al hierro fundido, palpitando como si estuviera viva. El calor era insoportable, sofocante, pero no era el calor lo que más me preocupaba. Era el sonido, los profundos e incesantes lamentos que resonaban desde cada rincón del espacio. Los gritos estaban llenos de agonía, un dolor que impregnaba cada centímetro de la habitación. Este es un lugar reservado para aquellos a quienes se les dio una gran responsabilidad y decidieron despreciarla, dijo Jesús, con una voz que era una mezcla de tristeza y autoridad. Estos son los líderes religiosos que deberían haber cuidado de mi rebaño, pero en cambio, eligieron manipular y engañar. Usaron la fe para su propio beneficio y colocaron cargas insoportables sobre los demás. Seguía Jesús adentro, con el corazón hundiéndose a cada paso. Lo que vi a continuación me dejó sin palabras. Hombres y mujeres, alguna vez líderes orgullosos de la Iglesia, ahora estaban encadenados, atados con grilletes forjados con fuego y oscuridad. Sus gritos estaban llenos de desesperación, pero no había nadie que les respondiera. Una mujer, con el rostro deformado por el tormento, luchaba desesperadamente por liberarse, pero con cada movimiento, su dolor parecía intensificarse. Jesús le explicó que ella había sido una líder que decía amarlo, pero en secreto, había alimentado su orgullo y se había enriquecido a expensas de los que eran vulnerables. Entonces, sucedió algo que me hizo sentir un escalofrío en el alma. Un hombre, con los ojos llenos de sufrimiento, me miró directamente. Había un reconocimiento en su mirada, una súplica silenciosa. Levantó las manos, atadas con cadenas, tratando de hablar, pero todo lo que salió fue un sonido ahogado, sofocado. No podía apartar la mirada. Podía sentir su angustia, y sin embargo, incluso sabiendo que estaba allí por sus decisiones, no pude evitar sentir empatía. Un pensamiento horrible se apoderó de mí, ¿y si yo fuera esa persona? ¿Y si hubiera usado el nombre de Dios para mi gloria en lugar de la suya? ¿Podría enfrentar un destino así? Jesús me miró, como si conociera la tormenta que rugía en mi corazón. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá, dijo suavemente. A estos líderes se les dio la oportunidad de guiar a mi pueblo, pero eligieron los caminos de la vanidad y la avaricia. Conocían la verdad, pero prefirieron el engaño. La pregunta me golpeó como un rayo: ¿qué haría si me llamaran a liderar, sabiendo que cada palabra que dijera podría impactar almas por la eternidad? Cada sermón que había predicado, cada consejo que había ofrecido, pasó ante mis ojos. ¿Estaba siendo fiel a mi misión? Había permitido, de alguna manera, que el orgullo o el ego empañaran mi llamado. Caminé en silencio, siguiendo a Jesús mientras me guiaba a través de este paisaje horrible. Me mostró más líderes, personas que nunca había imaginado que podrían estar aquí. Muchos habían sido conocidos por sus grandes ministerios, su vasta influencia y poder, pero ahora no eran más que figuras de desesperación, sus voces reducidas a lamentos. Habían construido imperios en nombre de Jesús, pero no para él, explicó. Buscaron sus propios intereses.
Dejaron a mi pueblo perdido. El peso de todo esto presionaba más profundamente mi alma, y comencé a comprender la magnitud de la responsabilidad que tenía, no solo como pastor, sino como administrador de la verdad. Qué frágil era, qué fácil podía ser perder de vista el llamado de Dios en medio de las distracciones del éxito y la ambición. Me detuve ante una figura que parecía tratar desesperadamente de ocultarse. Su mirada evitaba la mía, pero su postura decía mucho, se estaba ahogando en vergüenza. Jesús explicó, él tergiversó las Escrituras para su propio beneficio. Prometió bendiciones que nunca entregó y usó el miedo para manipular a la gente. Un pensamiento escalofriante se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si todo lo que creía que era un acto de servicio a Dios hubiera sido, en realidad, manchado por intenciones egoístas? Y si, demasiado tarde, descubriera que el liderazgo era mucho más que palabras elocuentes o posiciones de poder. Estos pensamientos me carcomían el alma mientras Jesús me guiaba fuera de esa habitación. Antes de irnos, él pronunció unas palabras que resonaron profundamente en mi interior: nunca olvides, Emmanuel, que yo doy oportunidades a todos, pero las decisiones son tuyas. Su voz era firme, pero transmitía una tristeza que permanecería conmigo para siempre. Salí de ese lugar temblando, al darme cuenta de que todo lo que había presenciado no era solo una advertencia para los demás, sino para mí, para todos nosotros. Después de todo, ¿no somos todos, de alguna manera, líderes? Todos somos responsables de guiar a quienes nos rodean, incluso si no estamos en un púlpito. ¿No estamos todos llamados a ser luz en el mundo? A medida que nos alejábamos de esa terrible habitación, Jesús continuó guiándome a través de la interminable extensión del infierno. Comencé a comprender que no era solo un lugar de dolor, sino un lugar de crudas revelaciones sobre las decisiones que tomamos, decisiones que pueden dar forma a los destinos eternos. Pronto llegamos a otra zona. Este lugar era diferente, pero no menos angustiante. Parecía un campo inmenso, pero algo invisible parecía separar a todos los que estaban dentro de él. Dentro de estas barreras había parejas, destrozadas, no encadenadas físicamente, sino unidas por algo mucho más fuerte, el peso de sus propias decisiones. Estos son los que despreciaron el pacto sagrado del matrimonio, dijo Jesús, su voz llena de dolor y resolución. Convirtieron el pacto que yo creé en algo desechable. Sus acciones no solo arruinaron sus propias vidas, sino que destruyeron el futuro de las generaciones que siguieron. Observé, con el corazón hundido, cómo una mujer se acercaba al hombre que tenía delante, pero era como si una fuerza invisible los mantuviera separados. Ella gritó, con lágrimas corriendo por su rostro, suplicando perdón, mientras él llevaba una máscara de profundo arrepentimiento. Jesús habló de nuevo, su tono sombrío: ellos juraron amor, pero lo traicionaron con infidelidad y egoísmo. Sus hogares debían reflejar mi amor, pero en cambio, se convirtieron en campos de batalla. A medida que caminábamos más, vi más escenas dolorosas. Hombres que habían abusado física y emocionalmente de sus esposas, y mujeres que habían abandonado a sus familias, en busca de placeres fugaces. El peso de su sufrimiento era sofocante, pero lo que más me impactó fue el peso de la justicia que siguió. Esto no fue un simple castigo, sino una consecuencia de decisiones, cada una más dolorosa que la anterior. ¿Qué pasaría si tomáramos el matrimonio con la seriedad que Dios quería? ¿Qué pasaría si eligiéramos el amor y el perdón, en lugar del orgullo y la amargura, cada vez que fuéramos puestos a prueba? Estas preguntas resonaban en mi mente mientras observaba cómo se desarrollaba el tormento. Jesús se detuvo ante una pareja que parecía atrapada en un ciclo eterno de acusaciones y dolor. Nunca aprendieron a perdonar, dijo. Cada herida, cada palabra no dicha, se convirtió en una piedra, construyendo un muro impenetrable entre ellos. Ese muro creció hasta que ya no pudieron verse el uno al otro, ni a mí. En ese momento, una verdad aplastante cayó sobre mí: ¿qué pasaría si las pequeñas decisiones que tomamos todos los días, cada silencio, cada palabra dura, cada traición, fueran los mismos ladrillos que estamos poniendo para construir nuestro destino eterno?
¿Cuántas relaciones podrían sanarse si eligiéramos la humildad, la reconciliación y el amor, en lugar del orgullo, la amargura y la división? Me pregunté cuántos matrimonios podrían salvarse si las parejas decidieran resolver sus luchas con gracia y paciencia. ¿Cómo es el pacto que Dios te ha confiado? Si estás casado, ¿estás honrando ese compromiso como algo sagrado, o has permitido que el ego, el dolor o la falta de perdón construyan un muro entre tú y la persona a la que prometiste amar? En este momento, te pido que reflexiones. ¿Crees que el matrimonio es un pacto sagrado, o necesitas la gracia de Dios para restaurar algo en tu vida, o en la vida de alguien a quien amas? Tómate un momento para escribir en los comentarios: Señor, restaura mi corazón. Al hacerlo, estaré orando por ti. Recuerda, nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de tu historia. La oportunidad de reconstruir, de restaurar, siempre está a tu alcance. Jesús me miró con profunda comprensión. Emmanuel, enseña a la gente que el matrimonio no es meramente una unión de cuerpos, sino de almas. Cada decisión que toman juntos resuena en la eternidad. Sus palabras se hundieron profundamente en mi corazón. Comprendí el peso de ellas, como cada elección que hacemos en la vida, especialmente en el matrimonio, es mucho más que una decisión terrenal. Tiene implicaciones eternas. Mientras nos alejábamos de esa zona, mi corazón estaba pesado, pero sentía una creciente determinación. Sabía que había visto algo que la mayoría nunca experimentaría, algo que debe ser compartido. Había presenciado la gravedad de nuestras decisiones, y tenía que ser la voz que advirtiera a los demás sobre la seriedad de vivir una vida en alineación con la voluntad de Dios. Me di cuenta de que cada elección era como una semilla. Y cada semilla, un día, daría fruto. El silencio abrumador que siguió a mi experiencia en el infierno era sofocante. Mi alma se sentía aplastada por el peso de lo que había visto. Y entonces, inesperadamente, todo cambió. El calor opresivo fue reemplazado por una suave y refrescante brisa, y la oscuridad circundante dio paso a una luz tan brillante que parecía atravesar cada parte de mi ser. Supe de inmediato que ya no estaba en el mismo lugar. Estaba en el cielo. El contraste entre los dos reinos era incomprensible. La luz en el cielo no era simplemente iluminación, era la vida misma. No había sombras, ni dolor, ni sufrimiento. Solo paz, una paz indescriptible, llenaba cada centímetro del espacio. La atmósfera misma latía con vida, y todo dentro de ella existía en perfecta armonía con el Creador. Entonces los vi, multitudes de ángeles, llenando el espacio, cantando una melodía indescriptible. Era como si cada nota contuviera un fragmento del corazón de Dios. Sus voces reverberaban, no solo a mi alrededor, sino dentro de mí, provocando una alegría tan profunda que desafiaba las palabras. Era una alegría diferente a todo lo que había conocido, una alegría que trascendía todo lo que había experimentado en la tierra. Jesús, que había caminado conmigo a lo largo de todo este viaje, señaló a un grupo de personas que se encontraban a lo lejos. A medida que nos acercábamos, algo profundo me impactó. Esas personas no eran famosas. No eran líderes conocidos ni figuras célebres. Eran personas comunes y corrientes, un granjero anciano, una mujer que había pasado su vida en silencio sirviendo a los demás, una joven que parecía haber dejado esta vida demasiado pronto. Sin embargo, allí estaban, brillando, como estrellas en el cielo. Estos son los que permanecieron fieles, dijo Jesús con una ternura que me conmovió profundamente. No buscaron su propia gloria, sino que vivieron para agradarme. Incluso en sus luchas, confiaron en mí y se mantuvieron firmes. El cielo no solo era un lugar de belleza inimaginable, era un lugar de justicia perfecta. Cada vida allí había sido una vida de fidelidad, de amor, de propósito. Cada lágrima derramada en la tierra se había transformado en una joya de valor eterno. El contraste era asombroso. No pude evitar reflexionar, cómo estaba viviendo. Cuando mi vida llegue a su fin,
Seré contado entre aquellos que brillaron intensamente para Dios, o entre aquellos que solo buscaron su propia gloria. Jesús me llevó entonces a un punto alto, donde pude ver la visión más extraordinaria de todas, la comunión perfecta entre Dios y quienes lo adoraban. No había barreras ni temores, solo amor puro e inmaculado que lo llenaba todo. Era un amor tan intenso, tan perfecto, que parecía consumir todo a su paso. Esto es lo que deseo para todos, dijo Jesús. Quiero que cada persona experimente esta gloria, pero la elección es suya. Yo les proporciono el camino, pero ellos deben seguirlo. Al mirar a mi alrededor, me invadió un profundo sentido de responsabilidad. Lo que había visto en el cielo no era simplemente una recompensa, era el resultado de vidas vividas con propósito, con fidelidad y con verdadero amor. El contraste entre lo que había presenciado en el infierno y el cielo era tan marcado que era imposible no ver el significado eterno de cada elección. La diferencia era como la noche y el día. La comprensión más profunda que tuve fue esta: todo depende de decisiones. Cada decisión, no importa cuán pequeña parezca en el momento, conlleva consecuencias eternas. Jesús me miró de nuevo y habló con autoridad: fuiste llamado a dar testimonio, Emmanuel. Muchos no entienden lo que está en juego, pero debes decirles lo que viste. Cuéntales lo que viste. Esta verdad pesó mucho en mi corazón. La urgencia de sus palabras me llenó de una profunda convicción. El contraste entre el sufrimiento del infierno y la gloria del cielo no era solo físico, era espiritual. Se trataba de conocer la verdad de Dios y vivir de una manera que honrara esa verdad todos los días. Mientras caminábamos juntos, el peso de las palabras de Jesús presionaba más profundamente mi alma. Cada momento, cada acción, cada decisión importa. No son solo los grandes actos de fidelidad los que cuentan, sino las pequeñas elecciones aparentemente insignificantes, los momentos en los que nos acercamos a Dios o nos alejamos más. Cada uno de esos momentos lleva el peso de la eternidad. Jesús me había mostrado el carácter definitivo de nuestras decisiones, y su amor por cada persona era tan grande que deseaba que todas lo eligieran a Él. Pero también lo dejó claro: la elección era de ellas. Se me había dado la responsabilidad de compartir este mensaje, de advertir a otros sobre la importancia de las decisiones que toman y de recordarles que nunca es demasiado tarde para elegir el camino que conduce a la vida eterna. Mientras estaba ante Jesús, sentí el peso de sus palabras presionando profundamente mi alma. Emmanuel, dijo, con una voz que parecía transmitir compasión y autoridad, has visto la realidad de ambos caminos. Debes compartir lo que has visto y advertir a quienes aún están decidiendo. Sus opciones no son solo para esta vida, sino para la eternidad. Y aunque mi sacrificio es suficiente para todos, debe ser recibido con un arrepentimiento genuino y una vida de fidelidad. Asentí, abrumada por la responsabilidad que me habían confiado. La revelación que había presenciado, el cielo y el infierno, el libro de la vida, no era solo una visión. Era una comisión divina, una confianza sagrada para difundir un mensaje que podría cambiar el curso de la eternidad para innumerables almas. El cielo es real, el infierno es real y el libro de la vida es real. No eran conceptos abstractos sino verdades eternas que deben ser entendidas. Sentí tanto la paz del cielo a mi alrededor como el peso de la urgencia de hablar. Mientras caminábamos por los pasillos del cielo, podía sentir que la responsabilidad se profundizaba en mí. La belleza y la paz del cielo eran indescriptibles, pero la urgencia de compartir esta verdad se convirtió en un fuego que ardía en mi interior. El cielo estaba esperando a quienes eligieran caminar con fe, que eligieran creer en Jesús, que eligieran vivir el amor de Dios todos los días. Pero, ¿qué pasaba con aquellos que no lo sabían? ¿Qué pasaba con aquellos que no eran conscientes del significado eterno de sus decisiones? ¿Cuántas almas seguían en riesgo, vagando por la vida sin comprender el costo de sus decisiones? Jesús me había confiado este mensaje y yo sabía que no podía permanecer en silencio. Había visto la gloria del cielo y las devastadoras consecuencias de rechazar a Dios.
Pero también sabía que el amor de Dios era ilimitado y que su deseo de que todos estuvieran con Él era inquebrantable. El libro de la vida era un testimonio de este amor. Diles, dijo Jesús nuevamente, sus palabras como una orden que conmovió mi espíritu. Diles lo que viste y hazles saber que cada día es una oportunidad para elegir. Arrepentirse, vivir una vida de fidelidad, venir a mí. Con esas palabras todavía resonando en mi alma, comprendí que mi viaje había sido mucho más que una visión. Era un llamado a la acción. La visión del libro de la vida, el borrado de nombres y los nuevos comienzos para quienes se arrepintieran, todo era parte de un mensaje mayor. Se trataba de la elección, la esperanza y el deseo de Dios de que todos se salven. Ahora era mi responsabilidad llevar ese mensaje al mundo. Sabía que no sería fácil. Habría resistencia, burlas, incluso rechazo. Pero en mi corazón, también sabía que era lo más importante que podía hacer. Nada más importaba más. Ya no se trataba de mí, se trataba de cada persona que necesitaba escuchar la verdad, cada alma que tenía la oportunidad de elegir la vida. Y al darme cuenta de eso, una determinación profunda e inquebrantable se instaló dentro de mí. No me quedaría callada. Hablaría. Compartiría lo que había visto, sin importar el costo. Porque cada alma importaba. Porque cada decisión contaba. Porque el libro de la vida estaba esperando y yo tenía que decirles, escojan la vida. Escojan a Él. El tiempo es corto y cada decisión tiene consecuencias eternas. Sentí una gran urgencia que brotaba de mi interior y Jesús, con su amor inquebrantable, me llevó a un lugar donde podía ver visiones de la tierra que estaba debajo. Estaba en lo alto, observando el mundo desde una nueva perspectiva y todo parecía tan claro. Vi a personas viviendo sus vidas, algunas atrapadas en rutinas que las mantenían alejadas de Dios, mientras que otras luchaban por encontrar el significado en medio de su dolor. Vi iglesias llenas, pero muchas vacías de propósito. Vi familias divididas, matrimonios rotos y jóvenes seducidos por caminos que los alejaban de la verdad. Jesús habló de nuevo, su voz llena de una urgencia que nunca antes había sentido. Emmanuel, estoy llamando a mi pueblo al arrepentimiento. Quiero que todos sepan que el perdón y la gracia están disponibles, pero deben venir a mí. Deben reconocer que sin mí, están perdidos. Mientras hablaba, vi visiones de personas, algunas cayendo de rodillas en arrepentimiento, otras endureciendo sus corazones, ignorando el llamado. El dolor en los ojos de Jesús era casi insoportable de presenciar. Muchos no entienden que el arrepentimiento es más que palabras, dijo. Es un cambio de vida, una entrega total, pero el orgullo los detiene. Prefieren justificar sus errores en lugar de volverse a mí. En un momento inolvidable, Jesús me mostró una visión de una multitud parada frente a un gran acantilado. Algunos caminaban a ciegas hacia el borde, sin darse cuenta del peligro, mientras otros trataban desesperadamente de advertirles. Me vi entre los que trataban de advertirles, pero mi voz se sentía pequeña en medio del ruido, ahogada por las distracciones del mundo. Tú hablarás por mí, Emmanuel, dijo Jesús. Aunque muchos no quieran escuchar, aunque se burlen de ti, tu misión es decir la verdad. Mi amor es más grande que cualquier pecado, pero deben elegir aceptarlo. Y en ese momento, supe que mi misión era clara. Había sido llamado a decir la verdad, a compartir la realidad del cielo y el infierno, a advertir a quienes aún estaban decidiendo y a llamarlos al arrepentimiento. Aunque se burlaran, aunque me rechazaran, mi responsabilidad era compartir la verdad. La elección, en última instancia, era de ellos. Pero tenía que darles la oportunidad de escucharla. De elegir la vida. De elegir a Jesús. Mientras estaba sentado allí, con el peso de lo que acababa de experimentar presionando mi corazón, supe que las palabras que había escuchado de Jesús no estaban destinadas a ser llevadas solo por mí. Estaban destinadas a ser compartidas, a encender un fuego en otros, a guiarlos a la verdad del Evangelio. Miré a mi alrededor al grupo de adoradores arrodillados ante mí,
sus rostros surcados de lágrimas eran un espejo de la profunda sensación de urgencia que sentía en mi alma. Ellos también tenían que escuchar este mensaje. Tenían que entender lo que estaba en juego, por sus vidas, sus familias y su eternidad. Respiré profundamente, tratando de calmarme, y comencé a hablar. Mi voz temblaba al principio, pero con creciente fuerza. Lo que vi, lo que experimenté, no es solo una visión. Es una realidad que todos debemos afrontar. El cielo y el infierno son reales. El libro de la vida es real. Nuestras decisiones aquí, ahora mismo, determinan dónde pasaremos la eternidad. El peso de esa verdad es abrumador, pero también es un llamado a la acción. Al compartir los detalles de lo que había presenciado, el sufrimiento en el infierno, las angustiosas consecuencias de las decisiones egoístas y la belleza del cielo, donde la fidelidad y el amor brillan con un resplandor eterno, hubo un cambio en la atmósfera. La sala quedó en silencio y las personas que se habían reunido a mi alrededor estaban pendientes de cada palabra. Vi lágrimas en sus ojos y supe que estaban empezando a comprender. Esto no era solo una historia, era un llamado al arrepentimiento, a una vida de transformación, a una vida de fidelidad a Dios. Hablé sobre el matrimonio, el pacto sagrado que debería reflejar el amor de Dios, pero que con demasiada frecuencia ha sido corrompido por el egoísmo y el orgullo. Hablé de la importancia del arrepentimiento, de humillarnos ante Dios y reconocer que su gracia está disponible para todos, pero que debe recibirse con sinceridad y cambio genuino. Hablé de la necesidad de elegir la vida, de elegir a Jesús cada día, en cada decisión, por pequeña que parezca. Pero también sabía que no bastaba con decir estas palabras. Podía ver que algunos ya estaban tomando decisiones en su corazón. Algunos elegirían cambiar, entregar su vida a Jesús, mientras que otros se alejarían. La elección era de ellos, pero la semilla ya estaba plantada. Confié en que el Espíritu de Dios haría la obra de transformación. No me correspondía a mí cambiar corazones, pero era mi responsabilidad ser obediente, compartir el mensaje que Él me había confiado. Mientras continuaba hablando, podía sentir que el peso de mi llamado se asentaba aún más profundamente en mi espíritu. Este no era un mensaje de una sola vez, era una misión para toda la vida. Se me había mostrado la verdad de la eternidad, y ahora era mi deber asegurarme de que la mayor cantidad posible de personas comprendieran la seriedad de sus decisiones. Cada día era una oportunidad para elegir. Para arrepentirme. Para volverme a Jesús. Para vivir su amor. En medio de las oraciones y las lágrimas, sentí que una nueva fuerza surgía dentro de mí. Dios estaba renovando mi espíritu, equipándome para el viaje que tenía por delante. Sabía que habría oposición, que habría burlas y que habría momentos en que el mensaje sería rechazado. Pero ¿cómo podía permanecer en silencio? ¿Cómo podía ignorar lo que había visto y experimentado? No podía. El cielo y el infierno no eran solo realidades distantes, eran realidades que podíamos tocar, sentir y experimentar a través de las decisiones que tomamos todos los días. Y así, seguí hablando. Compartí lo que había visto, lo que había aprendido y la urgencia que ardía en mi interior. El mensaje era claro, el tiempo es corto. Cada decisión cuenta. Y tenemos un Salvador que está dispuesto a perdonarnos, restaurarnos y guiarnos a la vida eterna. Cuando terminé de hablar, pude ver que las personas que me rodeaban estaban profundamente conmovidas. Algunas ya estaban orando, pidiendo a Dios que las perdonara y transformara sus vidas. Otras todavía estaban procesando lo que habían escuchado, pero yo sabía que la semilla había sido plantada. Oré por ellas, pidiendo a Dios que tocara sus corazones, que las guiara a la verdad plena de su amor y que las ayudara a caminar en fidelidad. Cuando terminé, miré hacia arriba y me invadió una sensación de paz. Sabía que esto era solo el comienzo. Había compartido lo que había visto, pero el viaje no había terminado. Todavía había más personas a las que alcanzar, más corazones que tocar, más almas que guiar a Cristo. Y aunque el camino que tenía por delante sería difícil, sabía que no lo estaba recorriendo sola.
Dios estaba conmigo, y su espíritu me guiaría y me daría poder en cada paso del camino. Con un renovado sentido de propósito y una profunda carga por las almas de quienes me rodeaban, dejé el monte ese día con un corazón ardiendo con el mensaje de esperanza y salvación. No había vuelta atrás. Cuando terminé de compartir ese mensaje final, sentí una profunda paz instalarse en mi corazón. El viaje que había comenzado tan inesperadamente, con una visión que me había sacudido hasta lo más profundo, continuaba de una manera que nunca podría haber imaginado. Pero ahora, no se trataba solo de mí, se trataba de las personas a las que había sido llamado a alcanzar, aquellos que aún tenían la oportunidad de tomar una decisión, de elegir la vida, de elegir a Jesús. En los días que siguieron, me encontré más decidido que nunca a decir la verdad, a compartir el mensaje de salvación con urgencia y pasión. Sabía que el amor de Dios era inmenso y que nunca podría guardármelo para mí. A donde quiera que iba, hablaba de lo que había visto, el sufrimiento en el infierno, la gloria en el cielo y el significado eterno de las decisiones que tomamos en la vida. Las palabras me salieron con facilidad, no por mi propia fuerza, sino porque estaban impulsadas por el Espíritu Santo. Era su poder, su verdad, su llamado al arrepentimiento lo que resonaba en los corazones de quienes me escuchaban. A medida que continuaba hablando, vi la transformación en la vida de las personas. Era increíble. Personas que habían estado alejadas de Dios ahora le entregaban sus vidas, familias que habían estado rotas se reconciliaban y matrimonios que parecían irreparables se restauraban. Sabía que esto no era el resultado de mis esfuerzos, sino del Espíritu Santo obrando, tocando corazones, convenciendo almas y guiando a las personas a tomar esa decisión que cambiaría sus vidas. Pero aunque me regocijaba por lo que Dios estaba haciendo, no podía ignorar la urgencia que todavía ardía en mi corazón. El mundo estaba lleno de personas que aún no habían escuchado la verdad, o que la rechazaban, creyendo que tenían tiempo para cambiar más tarde. Pero el tiempo es un regalo y es fugaz. Ninguno de nosotros sabe cuándo llegará nuestro último aliento. Por eso el mensaje de salvación es tan urgente. Había aprendido esa lección de la manera más dura, al presenciar tanto el cielo como el infierno, y era una realidad que nunca podría olvidar. Por eso me sentí obligado a preguntar a las personas que estaban frente a mí, ¿qué pasaría si hoy fuera el último día de tu vida? ¿Dónde estarías, en el cielo o en el infierno? Esa pregunta flotaba en el aire y, al ver los rostros de las personas que me rodeaban, me di cuenta de que estaban luchando con ella. Estaban examinando sus propias almas, considerando el camino que estaban siguiendo. Algunos levantaron las manos en señal de arrepentimiento, otros permanecieron en silencio, todavía vacilantes. Pero la elección era suya y yo sabía que había hecho mi parte para asegurarme de que comprendieran la gravedad de la decisión. Mientras oraba con ellos, sentí la abrumadora presencia de Dios, llenando ese espacio de paz. Sabía que algunos habían tomado la decisión de seguir a Cristo y en ese momento, no pude evitar imaginar sus nombres escritos en el libro de la vida. Fue un momento poderoso, que me confirmó que todo lo que había experimentado, todo lo que había aprendido, había sido con este propósito, compartir la verdad del amor y la salvación de Dios con la mayor cantidad de personas posible antes de que fuera demasiado tarde. Después de que la multitud comenzó a dispersarse, me quedé allí, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Sabía que mi vida había cambiado para siempre. No se trataba solo de una experiencia única o una misión única, se trataba de un llamado para toda la vida. Todos los días, tendría la oportunidad de compartir el Evangelio, de guiar a otros a Jesús y de recordarles que cada decisión que toman tiene consecuencias eternas. El libro de la vida no era solo un concepto, era una realidad, y era mi trabajo asegurarme de que las personas entendieran la importancia de que sus nombres estuvieran escritos en él. Al compartir este testimonio con ustedes ahora, quiero que sea más que solo una historia. Quiero que sea una invitación. Una invitación para que consideren su propia vida, sus propias decisiones y el impacto eterno que tendrán. Porque al final, todo lo que hacemos aquí, cada decisión, cada acción, cada momento de obediencia, tendrá eco en la eternidad. Así que hoy te pregunto, ¿dónde estás?
¿Qué elegirás? ¿Elegirás la vida o seguirás por un camino que te aleja de Dios? No sabes cuánto tiempo te queda. Ahora es el momento de elegir. Ahora es el momento de entregar tu corazón a Jesús. Si sientes que el Espíritu Santo te llama, si sientes ese tirón en tu corazón, te animo a que escribas en los comentarios a continuación, elijo a Jesús. Esta es tu oportunidad de dar ese primer paso, de hacer una declaración de fe. Oraré por cada persona que tome esa decisión, pidiéndole a Dios que actúe en tu vida, que te transforme y te guíe por el camino de la rectitud. Recuerda, tus decisiones importan. Hoy es un día de gracia, un día para elegir la vida, un día para escribir tu historia con Dios. No esperes. Elige a Jesús.